reto, unas preguntas retadoras iniciales. Tres de las innumerables preguntas que tenemos en medicina, con las cuales la investigación o las investigaciones nos han permitido cambiar de conducta o iniciar un tipo de conducta. Por allá por el año 2000, la, la forma como se manejaba desde el punto de vista de la cantidad de líquidos a los niños, perdón, a los adultos que tenían shock séptico o shock en general, no estaba muy seguro, había discordancia, ¿no? Todos decían mucha cantidad de líquidos, hay que usar mucho líquido en ellos. Y era una aproximación con una verdad que ya se establecía porque la clínica, efectivamente, ¿no? Uno le pone bastante líquidos a un niño, a un adulto, cuando llega el shock y sí, se ve cómo responde rápidamente. Es una respuesta clínica espectacular. Quienes hemos trabajado en la emergencia directamente atendiendo a estos pacientes, vemos que eso responde de inmediato. Y de hecho, no está uno terminando de colocar los bolos y el paciente cambia su expresión, su sensorio, la cara, el llanto, todo, sus movimientos musculares. Es como es revivir, es una sensación realmente poderosa para el médico entender esa capacidad que podemos tener de salvar vidas, ¿no? Entonces, bueno, era la verdad. Pero no se sabía cuánto líquido había que usar y ni cómo guiarlo, ¿no? Hasta dónde sigo colocando líquidos. Entonces apareció un estudio, un ensayo clínico, que es el estudio más sofisticado, el que más evidencia da, usando una estrategia que era, estas siglas de EGDT son del inglés, pero significa terapia temprana dirigida por metas. O sea, yo me trazo unas metas y digo con esto ya. Y esas metas, por supuesto, no era una, sino eran varias. Entonces, con esas metas, uno le colocaba líquidos dentro de una serie de estrategias, líquidos libremente, hasta que yo lograra. No era que, digamos, yo tengo que usar 100 por kilo de líquido, o tengo que usar 2 litros de líquido. No era el volumen. Era que yo le ponía tanto líquido como el paciente lo requiriera hasta que estableciera su estabilidad cardiovascular. Y eso se usó así, de esa manera, desde ese ensayo clínico, porque era una evidencia, ahora que hablamos tanto de evidencias y de pruebas, eso es una evidencia de que funcionaba, porque era un ensayo clínico, de lo más estricto desde el punto de vista metodológico, y así se estableció. Hemos estado por lo menos de 15 a 20 años sin cuestionar, en este mismo siglo. Ahora ya no es tanto así. Tenido incluso por lo menos 3 grandes ensayos clínicos que contradicen lo que dijo hace 20 años estos autores, hace 22 años. Tanto una investigación, la primera, que nos permitió establecer una pauta de trabajo, como las otras, que nos permiten modular y ya no hacer caso fiel a esas primeras pautas de trabajo establecidas, son investigaciones serias. Ambas. Y por supuesto que no siempre van en la misma dirección y por supuesto no siempre llegamos a las mismas conclusiones. Pero para que vean ustedes que las investigaciones nos permiten avanzar, permiten incorporar ciertas estrategias clínicas. La segunda pregunta tiene que ver directamente con los pediatras. Hasta el año 91, yo ya era por lo menos 10 años como pediatra, y el estándar de manejo de los niños a esa edad, desde que nacían, los 3, 6 meses, era: señora, su hijo tiene que dormir boca abajo. Tiene que dormir boca abajo porque si durmiera boca arriba, ese era nuestro concepto de los pediatras de todo el mundo, era de que podía devolver algo de leche, que es muy común, la irritación, el vómito en los niños pequeños, y asfixiarse porque se puede ir a la tráquea porque no coordina bien los movimientos de succión de evolución. Así que podía asfixiarse. Y ya había casos de muerte súbita, y muchos casos de muerte súbita que no sé si han dado eso hasta ahora. La muerte súbita es una situación, es muerte, sí, de un lactante pequeño, menor, usualmente neonato, de 2, 3, 4 meses, no más,
en el cual el niño nace bien, todo va bien, lo dejan en la cuna y al día siguiente o a la noche, cuando van a verlo para darle su leche, lo encuentran muerto. ¿De qué murió? No tenía nada. Muerte súbita. Por supuesto que se han habido una serie de causas, dentro de ellas pues cargas cardíacas, neurológicas, etcétera, que no se detectaron en vida. Pero una de ellas era esta, que durmiendo boca arriba podía asfixiarse. Hasta el 31, y para todos los que hemos indicado eso, todavía lo llevamos con una carga de responsabilidad en el alma, ¿no? 31 parece un estudio grande, poblacional, grande, de miles de niños, no de niños, sino, bueno, una población, en la cual se demostró que la muerte súbita estaba más asociada a dormir boca abajo que a dormir boca arriba. Y a partir del año 92, todo el mundo, todas las asociaciones pediátricas del mundo y las sociedades científicas dijeron, pues tenemos que indicar que se duerma boca arriba, en contra intuitivamente a lo que pensábamos antes. Bueno, era notable la diferencia. Cuando los niños duermen boca arriba, fallecen que aquellos que duermen boca abajo. Y se trató de explicar, claro que ahí se pueden enredar con la sábana y que de repente fuercen el cuello para moverlo lo suficiente para moverlo de un lado al otro y de repente dan boca abajo completamente y se tapa la nariz y la boca. Es decir, la deberíamos tener. Que nadie la tiene con seguridad porque nadie, a Dios, afirma un episodio de muerte súbita. Así que este es otro cambio notable también en médica, en este caso pediátrica. Y yendo un poco más allá, y me disculpan porque yo soy intensivista, entonces veo mucho de las emergencias. Y cuando con pacientes en ventilación mecánica, ventilatorio, ventilación a presión positiva, nosotros tenemos una patología que es muy común en los adultos y también quizás la más frecuente o la más emblemática en las unidades de cuidados intensivos, que es el síndrome de estrés respiratorio agudo, que también se ha visto en el COVID y, por supuesto, en una serie de entidades, no solamente pulmonares. Durante décadas también se pensó de que era la presión en el ventilador lo que causaba el daño, porque sabíamos en algún momento en la historia de la ventilación mecánica se mostró que la ventilación mecánica podía causar daño, salva vidas, pero por supuesto que salva vidas, bueno, para eso es, ¿no? Porque si no le pongo el soporte respiratorio, el paciente no tiene fuerza, hipoxia severa, muerte. Así que la ventilación mecánica, vidas. Y efectivamente es otra forma como uno, cuando trabaja en esta área, trata de la capacidad de devolver a la vida, aunque sea transitoriamente a un niño o a un adulto, porque después ya la patología de fondo decidirá, ¿no? Pero sí, y consideramos que la presión era lo más. Entonces había que cuidar mucho la presión. Pero poco después, unas investigaciones nos demostró que, ¿sabe qué? No tanto la presión, es el volumen. Y un estudio hermoso, elegantísimo de animales, demostró, creo que era ratones, demostró claramente que el problema no era la presión, sino el volumen. Entonces, cuidar, sí, la presión, claro que sí, pero ya el volumen. Tenemos mucho cuidado al volumen. Ejemplos de 3 preguntas, de innumerables que hay, o de innumerables situaciones, me han hecho cambiar estrategias clínicas. Y la primera cosa que tengo que decirle respecto a la investigación es que la investigación no es un ente raro, no es un bicho raro, no es un anómalo, pues, no es un nerd. La investigación no es una parte nerd de la medicina, es parte inherente a la práctica de la medicina. Todo lo que ustedes hagan en la medicina o dejen de hacer, va a ser porque se ha investigado. Puede que ustedes no lo hayan hecho, puede que ustedes no está bien, cada uno elige su camino, pero son las investigaciones las que se hacen, las que determinan los cambios clínicos, porque para eso es. ¿A mí qué me sirve una investigación que la guardo ahí, por más fabulosamente hecha que esté, por más técnicamente bien hecha que esté, metodológicamente bien hecha que esté, por más pulcro que haya sido un resultado, si no la puedo aplicar en los pacientes? Utilidad, utilidad. O sea, cuando ustedes hagan un proyecto de investigación, una de las cosas que tienen que llevar es la justificación.
¿Para qué vas a hacer este trabajo? ¿Para qué vas a hacer tu tiempo, el tiempo de tu compañero, el tiempo de quien va a realizar tu proyecto, y plata, si es que eso requiere plata para desarrollar la investigación, si no vas a poder aplicarlo? Si es inútil, es una cuestión teórica. A menos que tú me demuestres que esa teoría después puede ser aplicada de alguna manera. Entonces, la investigación, lo que quiero decirles es que tiene una connotación en medicina absolutamente práctica. Para eso es, ¿no? Y este título puede, no sé si cambiarlo realmente, todavía no he tenido el, el- 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 el deseo suficiente de cambiar el método, pero es más que nada hablar de algo respecto al tema de investigación para ustedes. Y la investigación no se refiere a determinada área, ¿no? La investigación es transversal. Ustedes se sorprenderían cuánto proyectos de investigación hay en literatura, en arqueología, en ingeniería física, acá mismo en la universidad, ¿no? Todos los docentes vienen de diversas facultades, ¿no? No somos medicina, ¿sí? Mi yerno y mi hija trabajan en café y me proveen de ciertas informaciones que saben que me gusta esto y son espectaculares. Bueno, y soy también amante de la café expreso, ¿no? Maravilla realmente. Por aquí es lo que buscamos con una investigación, conocimiento científico, ¿no? O sea, el conocimiento científico tiene ciertas características que lo permiten organizarse, estructurarse, ¿no? O sea, primero debe ser un conocimiento que viene de una forma sistemática, ¿no? Sistemática quiere decir que sabe que está estructurado. Pero yo digo, bueno, acá hay un método a buscar el conocimiento científico, conocimiento que sea realmente sustentable. Hay un método. Entonces, ese método le da el sustento para decir que es una búsqueda sistemática, ¿no? No es como yo quiero, como yo creo. No, existe un sistema establecido, ¿no? Segundo lugar, es organizado. O sea, yo digo, yo voy a desarrollar un método, pero tengo que estructurarlo para mi trabajo en particular. Y para mi trabajo en particular, requiero de elaborar ciertas pautas puntuales para mi trabajo. Yo quiero investigar sobre, no sé, sobre conductas de los internos de medicina respecto al COVID-19. Es un tipo de investigación, pero si quiero investigar el efecto de los bulbos de líquidos en shock séptico, es otro tipo de investigación. Entonces, se desarrollan dentro de un documento organizado que se llama protocolo de investigación. Y el protocolo de investigación es el paso inicial para una investigación. No existe investigación sin protocolo. Y cuando ustedes, como parte del desarrollo del curso, se les está solicitando que hagan un proyecto de investigación, un protocolo de investigación, es equivalente. Lo que estamos haciendo es no algo inútil en el sentido que no les exigimos que lo es por el tiempo, pero sí es el primer paso. Quien no desarrolla un buen proyecto o protocolo de investigación está condenado a realizar, a ejecutar un no buen proyecto o una no buena investigación, ¿no? El resultado de una investigación depende de la calidad del proyecto, cuán pulcro, cuán cuidadoso haya sido, cuán pulcro haya sido en el desarrollo de tu proyecto. En tercer lugar, el objetivo de una investigación siempre es tener una conclusión que sea basada en lo que tú has hallado, has encontrado en tu trabajo. O sea, no es algo que se te ocurre y es un error que muchas veces los más jóvenes cometen. Es decir, cuando tú concluyes un trabajo, comienzas a hacer una serie de elucubraciones sobre las posibilidades que tendría ese trabajo de ser aplicado en tal o cual sitio. Bueno, esa es la explicación. Lo importante es que las conclusiones son puntualmente referidas a los que tú has encontrado en tu investigación. Y luego vas a las recomendaciones, pero las conclusiones de un trabajo corresponden puntualmente. Yo no puedo ir en mi conclusión más allá de lo que yo he demostrado o no demostrado en mi trabajo, en estudio. Entonces, todo lo demás es aplicabilidad. Eso ya puede ser en recomendaciones, especulación, lo que quieran llamarlo. Pero las conclusiones son basadas en hechos. Y ese es el objetivo fundamental, porque lo demás es especulación y va a depender de la capacidad
de análisis de los que han hecho la investigación y de las proyecciones que tengan, ¿no? El método científico es todo lo que nosotros aplicamos, ya decimos al comienzo, ¿no? Es todo lo que aplicamos nosotros para el desarrollo de la aplicación científica y sabemos que no es infalible. Ya sabemos que nada es infalible en el ser humano. Así que ese método científico se puede ir cambiando. Tanto el mismo proyecto durante el curso, el desarrollo del proyecto, como así también en la concepción metodológica que se tiene. Algunas ya están bastante bien establecidas, pero sabemos, o se aplican, que no es infalible. Tiene debilidades. Existen debilidades inherentes. Y cuando uno desarrolla un método científico, tiene que reconocer esas debilidades. No es que lo que yo he elegido, estudio, que sea una cohorte, que sea un ensayo clínico, que sea un correlacional, no es que ese método sea ya el non plus ultra, lo máximo, nada puede... No, no, no. Todos tienen debilidades. Así que hay que ser también modestos cuando uno termina el estudio y dice y manifiesta, he demostrado. No, 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 no has demostrado nada. Lo que puede decir es que los resultados muestran que, y hasta ahí llega. Ese es el reconocimiento implícito de la limitación que tiene cada trabajo de investigación. Y además, el método científico no va a reemplazar los otros elementos necesarios para que ustedes desarrollen una investigación. Necesitas haber leído antes, necesitas tener una experiencia antes, esa es la dificultad de ustedes como alumnos, pero tienen que haber conocido, tienen que haber leído algo al respecto para poder realizar un buen proyecto de investigación. El ciclo del científico se refiere a estos pasos que se tiene para llegar al conocimiento. O sea, lo primero que tienen que hacer es reconocer que existe un problema. Porque donde no hay problema, bueno, quizás la posibilidad de investigación, ¿para qué investigar, no? Pero si identifican un problema, una duda, una inquietud, entonces ustedes pueden plantear, acá puede ser que falte averiguar esto, ¿no? Y se plantean hipótesis. Hipótesis, de acuerdo al diseño que ustedes hacen lo que se llama la hipótesis operativa, o sea, la que aplica para tu trabajo puntualmente. Algunos la van a vivir, como ya ustedes habrán experimentado, la hipótesis general, la hipótesis específica. Puede ser, es irrelevante para lo que queremos expresar hoy día. Lo importante es que se plantee una hipótesis. La hipótesis se plantea solo en estudios analíticos, que ya después veremos cuáles son los analíticos. En los estudios plenamente descriptivos no hay hipótesis. Todavía sigo viendo tesis de pregrado para optar el grado de medio, en los cuales en los estudios descriptivos nos ponen variable dependiente, variable independiente, hipótesis. No procede. Ustedes no van a demostrar nada, van a describir algo, simplemente en un estudio descriptivo tal cual lo dicen. Pero si es un estudio analítico, sí están obligados a plantear una hipótesis, porque van a comparar algo y tratan de decir esto es mejor, peor, no sé, cualquier cosa, menos daño, cualquier que una cosa es mejor que la otra, o peor que la otra. Así que ahí sí se plantea hipótesis operativa. Luego de ahí viene lo que es la ejecución del estudio y luego de la ejecución recojo los datos y hago, pues, lo miro que estoy mirando, es que estoy recogiendo los datos, estoy dándome cuenta de cómo va por acá y parece que sí, parece que no. Pero no sabremos con precisión hasta que hagamos su análisis, el análisis estadístico de los datos, que es la parte también vital de la investigación. Luego llegamos hasta los resultados y conclusiones que ya hemos mencionado. Una vez que ya haya analizado los datos, una vez que ya haya llegado a las conclusiones, recién allí puedo ya interpretar y decidir si eso se puede generalizar. Si lo que yo encuentro en mi estudio es posible también que se aplique en el hospital de al lado, en el hospital de esta región del Perú, en el hospital de Latinoamérica o del mundo. O sea, la generabilidad de los datos, lo que se llama la validez externa. O sea, más allá de lo que he hecho en mi hospital, en mi investigación, en mi ciudad, quiero saber si eso puede ser generalizable. Y recién ahí ya uno lo ubica dentro del conocimiento. El objetivo final de una investigación es aportar al conocimiento.
Y ese puede ser muy pequeño, por supuesto, y puede ser limitada también, pero es un aporte al conocimiento. Claro, aquellos que hacen un conocimiento fantástico, como por ejemplo lo de las vacunas para el COVID, ha sido pues, un impacto mundial, ¿no? Pues sí hay ahí. Formas, entonces el proceso, aparte del ciclo, de lo que son los pasos en los cuales se está trabajando esta investigación. Ustedes tienen ahí primero, la primera parte se refiere a lo que hablábamos del protocolo de investigación, en donde encontramos el planteamiento del problema, el desarrollo de la hipótesis si procede y el diseño que siempre tiene que estar. Esto es la estructura básica, el esqueleto básico de lo que es el protocolo de investigación, ¿no? Hasta acá. O sea, el primer problema, desarrollar la hipótesis y describir el diseño que voy a ejecutar para ese trabajo. Ese es el protocolo. Una vez terminado el protocolo de investigación, ya procedo a la ejecución, que es la recolección de los datos, elaboración de datos y el análisis de datos. Eso ya desarrollo del estudio. Y del análisis ya concluye todo lo que veremos después, ¿no? Confirmo la hipótesis o no, y de acuerdo a eso ya comenzamos a ver un establecimiento de teorías y aplicaciones, ¿no? Sí, recordemos que todavía es posible que a la hora del análisis de los datos suceda que no encontremos ningún valor científico en esta investigación. Cuando eso sucede, lo que prácticamente siempre ha sucedido es que se ha hecho un muy mal diseño o una pésima recolección de datos. Por eso es importante establecer un buen diseño de investigación para el objetivo que ustedes quieren en su investigación y ser muy pulcro en la recolección de datos. La negligencia en la recolección de los datos de un estudio científico es parte de la inconducta científica, es parte del fraude científico, porque nadie tendría que haberse comprometido a desarrollar investigación que nadie lo obligó, aunque a veces uno está presionado, pero nadie lo obliga, de pronto comienza a ser muy negligente en su desarrollo de investigación. Así que esa falta de valor científico generalmente sucede cuando no hay un buen desarrollo del mismo o el diseño ha sido pésimo para ese asunto. Esta es una publicación que apareció ya hace un tiempo, pero es interesante, nos dice cómo va el desarrollo de investigación para que ustedes vean dónde están los pasos, ¿no? Es el método científico, que es ser sistemático, organizado, objetivo, además que no es infalible y que requiere conocimientos previos. No sigue nomás, porque eso lo pueden revisar ustedes después. Además, es un reforzamiento de lo que ustedes ya conocen, que son principios generales. Sigue adelante nomás. Una más. Ok, este es el ciclo de conocimiento científico que va desde identificar el problema, pasando por todas las partes de lo que es el desarrollo de una investigación, hasta que uno ejecuta los resultados, las conclusiones, y luego se ve si es generalizable ese documento o no. No importa, o sea, no es importante que el proyecto sea bueno en sí mismo, sino cuánto aporta finalmente el conocimiento general, ¿no? La siguiente. Y en este estamos en lo cual es las tres primeros, que es el problema, la hipótesis y el diseño, corresponden a lo que es el protocolo de investigación. Ustedes en el protocolo tienen que tener estas tres partes, otras más probablemente y más desarrolladas, pero fundamentalmente debe identificar el problema de investigación, que no es el marco teórico, algunos confunden. El problema de la investigación se refiere puntualmente a que para ti, ¿cuál es el problema en este caso? ¿Cuál es la incertidumbre y qué cosa es lo que quieres averiguar? Y luego viene la hipótesis, lo que planteas, si es analítico, si no es analítico, no procede hipótesis, y el diseño, que es el que vas a desarrollar, casos y controles, prospectivo, correlacional, descriptivo, lo que quieras. Luego viene la ejecución del proyecto con la recolección, elaboración de datos y su análisis y ver si aplica o no aplica, ¿no? La siguiente. Y este es en donde ya nos habíamos quedado. Si ustedes ven desde abajo a la izquierda, comienza con la pregunta de investigación. Y esto sí deben recordarlo.
Si no tienen pregunta de investigación, pues ustedes no han puesto el primer ladrillo de la casa, ¿no? Tiene que haber una pregunta de investigación. Y ese es el reto, identificar cuál es el problema y cuál es la pregunta. Una cosa es el problema, otra cosa es cómo estableces la pregunta. Y luego de que elaboras la pregunta de investigación, con esa pregunta ya desarrollas, aparte de ese ladrillo, toda la estructura de la casa que es el proyecto o el protocolo del estudio. Y luego, una vez de que ya desarrollas el protocolo del estudio, lo ejecutas, lo implementas y lo ejecutas y comienzas a desarrollar en el estudio actual, el cuadradito de abajo a la derecha al final. Arriba de ese último cuadradito a la derecha están los resultados. Una vez que ejecutas el estudio, lo terminas, comienzas a ver los resultados y de los resultados identificas qué cosa es lo que has encontrado en tu estudio, se te corroboró lo que tú pensabas o has escrito lo que tú querías, etcétera, etcétera, ¿no? Tu verdad en el estudio correspondiente. Y luego lo que se llama la inferencia, estas cosas que ahora estamos escuchando tanto también en ética, la inferencia de las evidencias, ¿no? La inferencia, que es la verdad en el universo, de lo que yo he encontrado en mi estudio, a ver qué cosa puedo inferir para los demás, ya no para el estudio. El estudio ya lo demostré acá. Vamos a ver qué pasa más adelante. Y lo que ustedes pueden ver abajo, lo de validez interna, validez externa, es también importante. La validez interna se refiere a cuán sólido es tu estudio. ¿Lo has hecho bien? ¿Lo has ejecutado bien? ¿Es un buen protocolo? ¿Has sido pool con tus resultados? ¿Vemos que tus resultados son coherentes? Esa es una validez interna. La validez externa es cuánto se puede trasladar a otros sitios. Lo que yo he estudiado en mi hospital puede ser trasladable a otros hospitales, a otros países. Esa es la validez externa. Las dos, ningún proyecto que tenga validez, que no tenga validez interna, amerita seguir siendo ni siquiera analizado, ni estudiado, ni menos publicado, ¿no? O sea, tiene que tener validez interna. O sea, ese es el principio básico, o sea, que sea sólido, que sea un buen proyecto, bien desarrollado, y a eso nos dedicamos en la asignatura, o bueno, es una parte de nuestro trabajo es ver que ese proyecto sea lo más sólido posible para que tenga validez interna. Y luego ya se verá la aplicabilidad a nivel externo. Siguiente, por favor. Hay que poner un poco. Siguiente, sí, gracias. Esta es la estructura del proyecto que puede variar de institución a institución, ¿no? Pero tiene que tener siempre estos componentes de la columna de la izquierda, el elemento, ¿no? La pregunta de investigación, fundamental es que tengan ustedes la pregunta. ¿Qué cosa es lo que ustedes están dudando? ¿Qué cosa es lo que quieren buscar? ¿Cuál es la inquietud? ¿Cuál es la incertidumbre que ustedes? Luego tiene que haber todos los antecedentes. Antecedentes no es marco teórico otra vez, son los estudios que se han hecho sobre el tema. O sea, esos estudios son los antecedentes. No los estudios teóricos, no los estudios, no, eso no corresponde a antecedentes. O nos confunden también y comienzan a colocarme ahí todo lo que corresponde a un marco teórico. No. Acá hablamos de estudios, antecedentes de estudios sobre el tema, ¿no? Lo que es relativamente sencillo de encontrar si hay trabajos previos. Y la justificación, que es lo que mencionamos hace un momento, por qué es importante que ustedes resuelvan esa pregunta de investigación que se han hecho, ¿no? El diseño, ya sabemos, es cómo se va a llevar a cabo esto, y luego los sujetos que van a participar en él. Donde está ahí, pues, los criterios de selección, la muestra probabilística, no probabilística, calculada, por conveniencia, por lo que quiero. En fin, ya uno puede determinar cómo decir el tamaño de la muestra y quiénes son. Y cómo se va a seleccionar, que también es importante, ¿no? Los participantes del estudio. Las variables que voy a estudiar, el análisis estadístico y algo que también a veces se obvia es el aspecto ético que es inherente a la investigación. Ningún trabajo, así sea descriptivo, debe de obviar esta parte. La siguiente, por favor. Este es lo que teníamos en la universidad, solamente para recordar, es que está todavía vigente la resolución rectoral, la estructura de los proyectos de investigación que está ahí. Ahorita, fuera de todos esos que van hasta anexos en el ítem 9,
vean ustedes que lo que estamos viendo ahorita en el proyecto es eso, ¿no? O sea, debe tener el problema, antecedentes objetivos y justificación de importancia, en ese orden. O sea, para que ustedes, o sea, cuando uno está en una institución, debe respetar lo que la institución plantea. Si ustedes se van a la Universidad Pedro Cayetano Heredia, San Marcos, universidad, probablemente puedan ser diferentes, ¿no? Todos contienen más o menos lo mismo, los mismos ítems, pero pueden colocarlo en una secuencia diferente. Bueno, esto es lo que pide la universidad. Y para ustedes son estudiantes de la universidad, yo soy profesor de la universidad, hay que respetar lo que acá se dice, ¿no? La siguiente, por favor. En el proyecto, ustedes respeten esta estructura, ¿no? Así. Este es un estudio del año pasado, si no me acuerdo, todo en cuanto a COVID-19 y que representa, por ejemplo, un reto para entender qué nos puede ayudar las investigaciones, ¿no? Este es un estudio poblacional de ahí de los pacientes que tuvieron COVID, niños sobre todo, hasta los 20 años, adolescentes, que tuvieron el síndrome inflamatorio multisistémico, ¿no? Y lo que determinaron era saber, lo que querían ver simplemente era cómo se distribuyeron esto en la raza blanca, en la raza negra, en la raza latinoamericana, etcétera, etcétera, ¿no? Hispánicos, no hispánicos. Ustedes pueden ver ahí, ¿no? Que el 31% era hispánico latino y el 25% era negros, sin ser hispánicos. Y los blancos eran solamente 19%. Entonces, miren ustedes que si uno mira esto y dice, bueno, de los que se han atendido, hay una mayor población de, de hispánicos y de negros, ¿no? Como que los blancos fueran más resistentes a este síndrome inflamatorio multisistémico. ¿Será eso verdad? ¿Será eso así? Realmente uno para asumir eso ya tiene que hacer un estudio de otro tipo que es analítico. Un estudio descriptivo como este no nos dice que efectivamente que los latinos, los negros sean más susceptibles de presentar el síndrome inflamatorio multisistémico. Simplemente que en esa muestra hubo mayor proporción de gente negra o gente hispana, ¿no? Igual en cuanto al sexo, pueden ver abajo en las caritas dibujadas, de 62% de varones, 38% de mujeres. Sí, puede ser, sí, puede ser, pero no se puede colegir de ese estudio, que es pura y meramente descriptivo, que así fuera, ¿no? Entonces, esto es simplemente un dato. Los estudios descriptivos nos sirven para plantear preguntas de investigación, no para responderlas. Entonces, por eso es que cuando uno hace un estudio descriptivo, no puede hacer comparación, no debe hacer comparación, no está bien técnicamente hablar de un P, una diferencia, comparar dos grupos. O sea, claro, se puede hacer, todo se puede hacer, pero que no está bien, hay que ver cómo se plantea cada cosa en particular. Lo que esto nos permite, a mí, cuando uno ve un estudio como este, me pregunto, ¿serán los varones más afectados que las mujeres? Entonces tengo que hacer otro estudio para averiguarlo. Este estudio no me responde esa pregunta, simplemente me muestra un dato que sugiere, pero nada más. Igual que los hispanos y los negros, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, si ya vamos yendo al desarrollo del proyecto, recuerden ustedes que el primer paso es tener la pregunta de investigación, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se hace en la pregunta para que de allí se elabore el proyecto? La siguiente, si no hay pregunta de investigación, ustedes no tienen nada. Los revisores, puede pasar, ya, en los primeros que los revisores vemos, buscamos en un estudio de investigación es cuál es tu pregunta. ¿Qué preguntas se ha hecho el investigador, el tesista, el alumno? Para poder ver cómo sigue al respecto. Porque todo lo demás parte por ahí. La pregunta debe estar en perfecta correlación con el objetivo. El objetivo debe estar en perfecta correlación con el método y con el título a la vez. Entonces no puede haber incongruencias ahí, ¿no? Cuando uno ya desarrolla el proyecto y va a desarrollar el planteamiento del problema, tiene que tener en cuenta aspectos, como mencionan ahí, ¿no? Primero, leer un poco al respecto. O sea, nadie puede hablar o investigar
sobre algo que no conoce, pues no tienes que conocer algo del tema para poder saber qué cosa vas a buscar. Como decimos, quien no sabe lo que quiere, pues no entiende lo que encuentra. Así que tenemos que saber lo que queremos, estamos buscando, ¿no? Para entenderlo mejor y plantearlo también mejor. Siempre tratar de identificar puntualmente qué cosa es lo que estoy buscando. No ser amplio y difuso, porque eso no permite una buena investigación. La investigación es concreta y por eso también el lenguaje, cuando ustedes hablen en el lenguaje de un proyecto de investigación, debe ser lo más concretos posibles. Algunos me hacen un trabajo de literatura extraordinario, pero que no sirve de nada y solamente llena páginas. Lo importante ahí es expresar, claro que sí, expresarse clara y fluidamente, concatenar con una redacción y sintaxis apropiada, que es una de las cosas que fallan ustedes. Vayan practicando. Cuando escriban algo, escríbanse 2 o 3 párrafos y dénselo a otra persona de su confianza para que les diga si lo entienden o no lo entienden. Y si entienden, pregúntenle qué cosa han entendido. De repente entienden una cosa diferente a lo que ustedes han querido expresar. Eso es para evaluar su redacción y sintaxis, ¿no? Y por último, siempre es bueno conversar con gente de mayor experiencia en el tema, ¿no? Que sea experto en el área, que les oriente respecto a lo que ustedes quieren investigar. Así que ellos les pueden aconsejar, sí, está bien, está así, la verdad que esta es una duda todavía, o no, mira, sabes que esto sea eh, si demostrado, no tiene sentido que sigas investigando por ahí. La siguiente, por favor. La siguiente, Ana, por favor. Gracias. Entonces, el problema de investigación, que es la parte inicial, siempre es un tema que no se ha resuelto. Tiene que ser sobre ello, ¿no? Es el llamado principio de incertidumbre. Acuérdense de esa palabra porque esa es la palabra clave para la justificación de un desarrollo de investigación. Donde no hay incertidumbre, es decir, donde ya está ciertas las cosas, pues no tiene que investigar, no se justifica, ¿no? Ya está demostrado pues que blanco es diferente al negro, ¿no? Así que ¿para qué me refiero no a la raza, por supuesto, sino al color? Así que sabemos que eso ya está, entonces no tengo que investigar nada sobre algo que ya completamente demostrado. Lo que pasa es que a veces hay cosas que parecen completamente demostrados, como por ejemplo la gran cantidad de líquidos, que hay que darle mucho líquido al paciente inicial con shock séptico. Esa es una verdad que parecía irrefutable, ya fue refutada. Entonces, pero hay una incertidumbre. Tiene que haber una incertidumbre para poder investigar sobre algo, que es el principio también de incertidumbre que justifica una investigación, ¿no? Bien puede ser lo que decía hace un momento. De repente hay un hecho que te da como cierto, pero de repente tengo razones para cuestionarla. ¿Por qué? Porque en la práctica he visto algunos casos que no van bien. ¿Y por qué no van bien si esa es una verdad universal? Entonces hay una legítima incertidumbre respecto y cuestiono algo que parecía cierto, ¿no? Lo siguiente. La siguiente, por favor. Así que finalmente ustedes tienen que definir la pregunta. Insisto porque es la parte central y vital. Y la pregunta tiene que estar bien hecha. En la misma pregunta ya ustedes deben cuidar de colocar las variables más importantes que van a investigar, las más importantes. Entonces ahí ustedes pueden identificar efectivamente si es que pueden o no realmente responder a la pregunta de investigación más adelante. ¿Qué es lo que yo puedo hacerlo acá? Disculpa, que se estaba fastidiando, recién me percato. No había hecho esta maniobra antes. Ya veo que lo puedo cambiar también, así que gracias, Ana, por ayudarme. Pero me hubieras educado también para poder saber y no fastidiarte. Bueno, la importancia es también de la pregunta, es que nos permite desde allí organizar el estudio y darle la coherencia suficiente. Porque tú estás haciendo una buena pregunta, una pregunta bien estudiada, donde están las variables y las probables relaciones de las variables. Entonces, todo lo demás va a ser más fácil. A partir de ahí sale, como digo, los objetivos. A partir de ahí se estructura el método y bueno, y el título. Como digo siempre, el título puede ir al final del proyecto, no tiene que ir al comienzo del proyecto. Bueno, tiene que ir al comienzo del proyecto al final, cuando terminas el proyecto.
pero yo no me puedo demorar en elaborar el título para después desarrollar el proyecto. No, desarrolla el proyecto y luego sabrás cuál es el mejor título para ese proyecto. Por eso es que la pregunta de investigación es lo más importante antes del título, ¿no? Y de ahí ya ustedes van desarrollando todo el resto. Y luego tenemos que identificar claramente cuál es tu objetivo, ¿no? O sea, ahí con eso te permite también tener un objetivo claro, una buena pregunta de investigación y todo lo que estamos viendo. Todo lo demás se estructura de acuerdo a esa pregunta de investigación. Es central, central. Personalmente, yo pienso que es una parte más importante para elaborar el proyecto de investigación. No es lo único, pero es una de las más importantes en desarrollar un proyecto de investigación. La pregunta, bien hecha, bien formulada. La siguiente, por favor. Ya no lo puedo poner, ya yo lo puedo marcar. Eh, Hay que considerar en la misma pregunta varios aspectos, pero lo central en una pregunta de investigación es de que no solamente sea interesante para el que investiga, para todos, sino además permita responderse, ¿no? Sino que yo puedo identificar que mi estudio es actual, pertinentemente actual, es factible, lo puedo realizar, no es imposible, y también es, o sea, tiene implicancias sociales, tiene implicancias de tipo de salud pública, ¿no? O sea, uno de los proyectos que me han presentado, por ejemplo, hace poco, que estamos calificando ayer, era de un oftalmólogo de la universidad. Excelente, porque él lo que está haciendo es buscando, por ejemplo, en una población X, ver si es que los profesores pueden identificar los defectos de refracción en los niños tempranamente. No porque vayan al oftalmólogo, sino porque ellos mismos, con un método sencillo, les enseña a los profesores, pueden decir, ah, ya este tiene que ir al oftalmólogo. Excelente, es un impacto importante en los problemas visuales de los niños que a veces no ven la pizarra, no ven bien y por eso tienen malos desempeños, ¿no? En el colegio. Así que tiene un impacto muy importante. Me gustó mucho ese trabajo, pero por ejemplo, ¿no? Es un trabajo relevante y factible de hacer porque con los profesores pueden ayudarse con una buena cantidad de alumnos, ¿no? Otra cosa que nosotros buscamos cuando estamos haciendo un estudio y acabamos aplicando las estrategias de la investigación es cómo hacemos la pregunta. Desde el punto de vista de investigación, también desde el punto de vista clínico, esta estrategia de preguntas pico que algunos de ustedes de repente ya han escuchado viene del inglés, ¿no? Pero es una buena forma de recordar cómo estructurar una pregunta buena. El pico significa cuatro considerando, ¿no? Que considerar primero la pregunta para ver la búsqueda científica que se va a hacer después es cuál es la población o el tipo de paciente que vamos a estudiar, ¿no? En este caso, en tu estudio. Tengo que saber a quiénes. En los internos de medicina, voy a hacerlo pues en la sala de medicina C de un hospital, voy a hacerlo en los pacientes con lupus, la población. Uno tiene que identificar claramente la población. Segundo, hay intervención. Esto aplica solamente para, por supuesto, para estudios analíticos, no aplica para estudios descriptivos. Porque en estudios descriptivos no hay ninguna intervención. En los estudios analíticos, sí. La intervención puedo hacerla yo o puedo ser espontánea por lo que se ve en la naturaleza o en el desarrollo de la actividad profesional de otros, no del investigador. Entonces, lo que se haya hecho, hay que ver porque voy a comparar en un grupo lo que se hizo, en el otro grupo, pues no se hizo. Y la C corresponde a comparar los dos grupos finalmente. Entonces, yo sé la población, sé que se hizo en un grupo, sé que se hizo en el otro grupo o no se hizo, y luego comparo, ¿no? Hacer la comparación. ¿Para ver qué? Los resultados. Los resultados que se encuentran en uno y en otro grupo de estudio, ¿no? Esa es la llamada pregunta pico y como por ejemplo en este caso, que es para obesidad, niños con obesidad, en fin, ya no voy a desarrollar esto porque no hay mucho tiempo que digamos. Así que, pero la idea es esa, ¿no? Este es un problema, el paciente, acá está el grupo de pacientes, la intervención que se hace a pacientes con obesidad puede ser dieta,
dieta para él, dieta para la familia, etcétera. El tipo de intervención que se va a hacer en este estudio se hizo eso, ¿no? O sea, la dieta, pero no solamente para el niño, sino para toda la familia. El tratamiento familiar versus tratamiento habitual. El tratamiento habitual es darle solamente al niño la dieta. El tratamiento de intervención en este caso fue dar un tratamiento familiar. Entonces, uno hace una intervención, esa intervención se compara, y la compara entre aquellos que recibieron un tratamiento familiar versus un tratamiento habitual. Y los desenlaces que se ven, ¿no? P, I, C, O, pico. Otra vez la pregunta pico se repite en este caso, ¿no? Como decíamos, esto no aplica en estudios descriptivos, solamente es para estudios de tipo analítico. La pregunta que ustedes hagan debe tener las siglas de FINER o FINER, o sea que debe ser factible, la puedo hacer, debe ser interesante, obviamente tiene que ser interesante por lo menos para un grupo, ¿no? Novedosa, porque obviamente ya es algo que no está, si no es novedosa, pues a quién le puede interesar, ¿no? Tiene que ser novedosa, sea porque cuestiona algo, o sea porque descubre algo. Ética, sin duda, repito y resalto la importancia de la ética en investigación, no solamente en el comportamiento médico, tiene que ser relevante, es decir, que tenga impacto a nivel, no solamente en mi hospital, sino si es posible en otros hospitales. Y acá está todo lo que estamos hablando del llamado Finder, ¿no? Acá se desarrolla con mayor fineza, lo pueden revisar después. La pregunta debe tener un valor social, o sea, tiene que tener algo que pueda impactar, pues, en problemas de salud pública o también problemas sanitarios o ciertas enfermedades comunes como, digamos, tuberculosis, hipertensión, obesidad, diabetes, etcétera, ¿no? Algo que pueda ser aplicable por ahí. Hay que siempre también evaluar la parte ética, insisto en ello, para que como ética, que siempre debe ver los estudios, tiene que ver el impacto de desarrollo social que pueda tener o alcanzar ese estudio. Por supuesto que tiene que tener un valor científico también, ¿no? Y eso va dentro de la ética. O sea, un estudio que no va a tener valor, el comité de ética dice, pero esto no tiene un diseño bueno, no tiene una aplicación. A uno se pregunta y se fastidia porque el comité de ética cuestiona el procedimiento científico. Tiene todo el derecho el comité de ética. O sea, el comité de ética está constituido no por unos filósofos tipo Epicurio, Sócrates, no, está constituido por gente práctica que conoce investigación, que sabe investigación. A valorar es finalmente si ese estudio es éticamente correcto. Y no solamente en parte si se cuidan los derechos de los participantes, sino también sobre si ese estudio está bien diseñado. Porque un estudio que no esté bien diseñado no tiene valor científico. Sus resultados van a ser malos, espurios. Entonces ha hecho perder tiempo a todo el mundo, ¿no? A él mismo, a los participantes del estudio, a quien le sacó las historias, al comité de ética. Y no tiene sentido, no es ético hacer perder tiempo por algo que no tiene ningún valor. A eso se refiere también que debe tener un valor científico el estudio de investigación. La pregunta debe ser directa, siempre, siempre. O sea, ustedes pueden practicar en eso, en su desarrollo de su pregunta de investigación, hablen con sus docentes que se les dirige, pero es una pregunta muy directa, ¿no? ¿Cuál es la relación entre tal y el otro? ¿O cuál es el efecto de tal? En múltiples formas, pero debe ser directa, ¿no? Muy clara y puntual, ¿no? Y acá, bueno, puede verse varios ejemplos, ya ustedes lo practicarán en el desarrollo de su proyecto con sus respectivos eh, docentes, ¿no? Y también la pregunta, cuando es analítico, tiene que expresar la relación entre entre dos variables, o más, porque puede uno corresponder entre dos variables, ¿no? Entonces, siempre uno lo resume eso, es que si existe tal cosa, aparece la otra cosa, ¿no? Si Y, X aparece Y. Si yo fumo, el riesgo de fumar incrementa el riesgo de ataque miocárdico, ¿no? De isquemia miocárdica. O sea, esa es la pregunta, ¿no? ¿Está el fumar asociado a mayor frecuencia de... Ok, bueno, ahora sabemos que sí, ¿no? Pero en ese tiempo, probablemente, o hace unas décadas, no estaba tan seguro, ¿no? O que el café aumenta el riesgo de arritmia cardíaca.
Sí, yo tengo una arritmia cardíaca y sé que el café me puede producir, ¿no? Pero tengo que contrastarlo con lo que tanto me gusta el café, entonces tengo que hacer un balance apropiado entre ellos, ¿no? Bueno, personalmente, pero en el estudio de investigación, claro, sí, sí, el café aumenta el riesgo y es un estudio, sí, sí aumenta el riesgo, es correcto. O que la desnutrición incrementa el riesgo de adicciones. Son preguntas claras, directas, que no admiten ninguna duda qué cosa se está buscando, ¿no? Y hay que ver cómo se mide. También la medición de los efectos, por supuesto, va a variar del estudio. O sea, este estudio, por ejemplo, es interesante. Esta pregunta de investigación es interesante. Un estudio que hicimos hace años ya ahí en la unidad de cuidados intensivos, en el cual, mucho antes del COVID, hicimos un trabajo que demostró cierta cosa, y en el COVID ya se estaba estableciendo como un método de trabajo. Ustedes recuerdan, en el COVID ya todo el mundo, a mucha gente se le ponía boca abajo, ¿no? Era práctica porque se demostró que mejoraba la oxigenación, ¿no? Pero la pregunta de investigación fue en un momento esta, ¿no? ¿Cuál es el efecto de la posición prona en pacientes con neumonía por COVID-19 sobre la oxigenación? Entonces, ¿es una pregunta directa? Sí. ¿Qué pasa cuando yo a estos pacientes en la población, neumonía por COVID-19, de intervención, posición prona, versus no posición prona, y sobre la oxigenación, que es el desenlace? Entonces, ahí está todas las preguntas de investigación, ¿no? Población, intervención, comparación sobre la oxigenación y desenlaces. Y más aún, acá también agrega cómo va a medir los resultados esperados, ¿no? ¿Cómo lo va a medir? A través de presión parcial de oxígeno en sangre, ¿no? A través del saturador puede ser también, ¿no? Entonces solamente por eso, y evita la invasividad. Entonces vean ustedes que la pregunta de investigación puede abarcar todo. En una sola frase, en una sola pregunta, están las variables más importantes y cómo, hacia dónde se debe dirigir la investigación. Debe haber una relación muy íntima entre el problema que se plantea finalmente y los objetivos. Ya hemos mencionado que tiene que haber una coherencia absoluta. Por ejemplo, si mi pregunta de investigación es, yo quiero saber si la nutrición afecta o no afecta alguna evolución en el niño, en el niño de la unidad de cuidado intensivo, sin estado nutricional, ¿no? Quiero saber eso. Entonces yo pregunto cuál es el efecto del estado nutricional del niño críticamente enfermo a la admisión sobre su evolución en la UCI. Esa es la pregunta. Sí, la pregunta es directa, correcto. Entonces el objetivo tiene que estar en íntimo relación. No puedo buscar otra cosa, porque ese es mi problema, entonces mi objetivo es respuesta a ese problema. ¿Cómo es determinar el efecto del estado nutricional del niño críticamente a la admisión sobre su evolución? Pues esto es algo que deben cuidar ustedes, perfecta coherencia en los pruebas y objetivos. Cuando esto falla, quiere decir que el investigador ha estado pensando en cualquier cosa, menos en su proyecto de investigación, ¿no? Y el objetivo, entonces, pasemos directamente a esta parte final de la sesión, en la cual esta relación, el problema y el objetivo, debe verse reflejada también en el título. Por eso digo que el título debería ir al final, ¿no? O sea, primero el problema, desarrollo el objetivo, y por ahí ustedes ya sacan fácilmente, ¿no? En lo que es el título, lo pueden estructurar fácilmente, ¿no? En el objetivo, ustedes, la mayoría de las investigaciones son de tipo cuantitativa, las que hacemos nosotros en medicina, ¿no? Ya algunas están apareciendo más cualitativas, que son estudios de enfermería, ciencia de la salud, sí, pero hacemos menos realmente, ¿no? Y somos menos capacitados también. Yo por lo menos soy menos capacitado en investigación cualitativa que en investigación cuantitativa, ¿no? Que es la que siempre hemos realizado, pero puede ser cualquiera de las dos. Y esto tiene ciertos aspectos interesantes, pero tiene un análisis. Nosotros cuando trazamos el objetivo es el blanco, ¿no? O sea, a eso voy. O sea, siempre piensen que el objetivo es a esto quiero llegar. Puede que no llegue, o llegue no muy bien, ¿no? Puede que no llegue al centro, al bull, pero puedo dar por ahí o de repente muy lejos. Pero eso es lo que quiero. Por eso es importante precisar el objetivo, porque allí debo buscar. Si no tengo objetivo, si no sé dónde voy, qué camino tome, como le dijo el gato a Alicia. O sea, no importa, tienes que saber dónde vas. ¿Quieres saber, sabes a dónde vas? ¿A dónde quieres ir? ¿Sabes a dónde? Muy bien, entonces es este el camino.
¿No sabes? Toma cualquier camino, ¿no? O sea, si no eres tú, ¿quién te va a decir cuál es el camino correcto? Igualito usted, ¿no? En el proyecto de investigación tienen que establecer con precisión cuál es el objetivo que desean, ¿no? Para ejecutarlo. El objetivo, ya saben ustedes, puede ser general y específico. Recuerden ustedes que general es lo macro, en general, que vas a encontrar. Y el objetivo específico es todo aquello que les ayuda a ustedes a encontrar el objetivo general. Todo lo que les ayude para encontrar el objetivo general constituyen los objetivos específicos, pero son objetivos también. Y ese es importante también de recordar. El- la importancia de los objetivos es que ya nos permite focalizar, enfocar muy bien el estudio. Y en cuanto a los objetivos específicos, nos permite ya identificar las variables puntuales que voy a utilizar para responder al objetivo general. En cada desarrollo de un proyecto, ustedes verán las diferencias que hay entre uno y otro, ¿no? Pero sí deben ser también los objetivos muy precisos y muy claramente detallados. Todos los objetivos deben ser que yo los pueda observar y los pueda medir. O sea, por ejemplo, en uno de los estudios que hemos revisado, me dice, vamos a evaluar este grupo y el otro de acuerdo a la comprensión científica, algo así, la comprensión científica, pero no me define cómo va a determinar cuál es la comprensión científica. Y si no define eso como parte del objetivo específico, entonces yo, pero ¿cómo lo va a medir? O sea, ¿cómo va a medir la comprensión científica? ¿Cómo sé yo que Ana sabe más que Gloria en cuanto a comprensión científica? ¿Comprende más o menos? Tengo que tener algún instrumento que me diga, ¿no? Por lo menos. Y si no lo digo, si no lo describo, entonces ese es un objetivo que no lo puedo medir, según el proyecto de investigación, ¿no? De repente se olvidó de colocar el instrumento. Bueno, puede ser, pero yo no lo puedo ver. Cuando uno evalúa un proyecto, tiene que tener ahí los elementos para poder identificar lo que el investigador dice que va a hacer. Voy a medir y voy a observar cuál es la comprensión científica. Pues dime cómo lo vas a medir y entonces te puedo decir está bien o bueno, tienes esta modificación que hacer, ¿no? Ok, y deben ser alcanzables, viables, etcétera, como ya ustedes conocen en la factibilidad y viabilidad. Hasta acá voy a dejar esta parte de la charla y si quieren hacer una pregunta, podemos plantearla ahorita y si no, pasar de una vez a la segunda parte que vamos a hacerlo ojalá mucho más corta también ya, no hay más remedio. Bien, mientras no hay ninguna pregunta, ¿no? Más bien, se me dice ya cómo salgo de esto de acá para pasar a la siguiente. Va a declarar la primera. Ya, ok, vamos a hacerlo más rápido. Lo que vamos a ver es una revisión muy somera y rápida. Esto no voy a entrar en detalles. Ustedes tienen la exposición ahí también en el chat, así que si desean la descargan y la pueden revisar. Sobre los tipos ya de estudio de investigación, esto ya lo hemos visto en la segunda lámina. Ah, y bueno, también esto vamos a pasarla por aras del tiempo, ¿no? Vamos a ver por qué es importante el diseño, el tipo de estudio, ¿no? Que es lo que vamos a recordar acá. Recuerden ustedes que todo lo que ustedes están haciendo en la no todo realmente, ¿no? Pero casi todo lo que ustedes van a hacer, van a indicar en la clínica, van a recomendar a sus pacientes, va a ser porque hay evidencia, ¿no? Hay evidencia. La evidencia de la cual disponemos hasta la actualidad. Hay evidencia fuerte, hay evidencia no tan fuerte. Las evidencias significa que estén publicadas, ni siquiera una publicación de primer nivel. Las evidencias significa que están
públicas, pero también tienen que estar bien realizadas. Y muchas investigaciones, aún estén bien publicadas en en un buen journal, no necesariamente es una evidencia sólida. Y eso es reconocido por los mismos autores y por la misma revista. No siempre son reconocidos, pero hay que verla. Por eso es la importancia de conocer algo sobre metodología de la investigación, que ustedes se enfrenten en el área que estén desarrollándose en su vida profesional, y cuando lean una investigación nueva que puede cambiar su práctica profesional, ustedes tienen que analizar esa investigación y ver qué tan buena es la evidencia que ustedes están viendo, que ellos están mostrando. Hay que verla, hay que analizarla. Eh, También un tipo de estudio es importante porque uno no puede, como algunas veces sucede, eso veo en las revistas de menor jerarquía, que uno aplica o saca una conclusión sobre un estudio que no, pues, no tiene cómo recomendarlo a partir de ese estudio. Por ejemplo, un estudio descriptivo que simplemente describe, ¿no?, cuántos pacientes hubo en el COVID, cuántos estuvieron hospitalizados, cuántos pasaron abuso y cuántos enfermaron. Todas esas características descriptivas no puede hacer una recomendación de decir, entonces, inclusive recomendamos que los pacientes en COVID-19 todos estén hospitalizados en cuidado intensivo. O sea, ninguna recomendación puede hacerse, simplemente está describiéndolo. O sea, no puede recomendar nada, ¿me entiende? Eso es lo que significa conocer el tipo de estudio para saber qué recomendación puede hacerse. Y eso del analfabetismo científico suena feo, suena horrible, suena discriminativo, pero en la práctica no lo es realmente, porque esto es lo que sucede mucho más frecuentemente de lo que quisiéramos saber, quisiéramos ver. Hay gente que piensa que muchas de las investigaciones son falsas, o son erróneas, por lo menos, ¿no? Este es uno de los sujetos que, de nombre griego, de apellido griego, Iorides, es uno de los cuestionadores de muchas de las publicaciones, no por el método científico, es un metodólogo excelente y por eso cuestiona muchas de las cosas que uno ha publicado, que se han publicado, ¿no? Pero mire, acá dice lo mismo que acá, y hace mucho tiempo está hablando de esto, que dice que la mayoría de las investigaciones clínicas no son útiles, no debido a No sus estoy. hallazgos. Sí, perdón, no ven. ¿No? Ya se movió. Acaba de moverse. Ah, Ah, sí, sí, pues, se está movimiento, viendo sí, dos artículos en estos momentos. sí, que está uno encerrado en un círculo y otro Ujú. resaltado. Sí, sí, Ok, doctor. ya, de repente voy a ir un poquito más lento. Bueno, lo que estamos diciendo acá es que esta frase es la que determina lo que quiero mencionar, ¿no? Quiero resaltar. Él dice que la mayoría, no dice mucha, la mayoría de las investigaciones clínicas no son útiles debido no a sus hallazgos, o sea, que sus hallazgos no son cuestionados, sino a su diseño. Y que el diseño de la investigación, o sea, el tipo de investigación que ha realizado, su diseño, ha sido el que ha determinado por qué no es útil, ¿no? O sea, puede que sus hallazgos sean impecables de acuerdo a su diseño, pero si su diseño está mal, entonces no tiene una buena aplicación clínica, ¿no? Ahora, el diseño, por supuesto, siendo importante, no es lo único, ¿no? Hay muchos otros aspectos que deben tomarse en cuenta. Ya no sé si están viendo la siguiente lámina, pero la última frase es la que más quiero que recuerden. Todos, y ya lo hemos dicho hace un momento, todos los estudios deben tener una validez interna, o sea que el estudio que haya tenido una buena pregunta de investigación, que haya estudiado las variables correspondientes, que se haya planteado los objetivos claros y precisos correspondientes a la pregunta, y que el método haya sido apropiado para responder a la pregunta de investigación y para lograr los objetivos de la misma, ¿no? Entonces, todo eso constituye una validez interna, la cual debe corroborarse con la pulcritud y rigurosidad con la cual la ejecución del estudio fue llevada.
Es decir, se identificó los pacientes que quería identificar, se midió bien las variables que quería medir, se hizo un buen análisis de las variables. Todo esto, por supuesto, es parte del trabajo de investigación. Por eso la investigación no es, no es como ir al mercado, ¿no? Uno tiene un tiempo que invertir y por eso hay que darle tiempo al investigador. Y por eso es que ahora ya en la universidad se le asigna tiempos más importantes a la investigación que antes que, ya, si te queda tiempo lo haces. Pues no es así, ¿no? O sea, no es el tema. Así que esto de la balanza interna depende de lo que estamos mencionando, pero es realmente vital, ¿no? ¿Qué estudios tenemos nosotros en medicina, ¿no? Como ustedes ya se imaginarán, tenemos básicamente los descriptivos y también los analíticos. Y yo voy a dedicar básicamente más a los analíticos y una somera restricción, alusión a los descriptivos, nada más, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, este es un estudio de este año, en lo cual reportan cómo son los estudios en sepsis en pediatría. Y vean ustedes que la gran mayoría que está en azul, son estudios de cohorte, ¿no? Los estudios de cohorte pueden ser solamente descriptivos, pero también pueden ser de tipo analítico, ¿no? Hay de los dos, acá juntado de los dos. Y estos son estudios que sí lo constituyen lo más frecuente en niños, ¿no? En la parte de pediátrica de niños, ¿no? Muy pocos son realmente han sido casos y controles, reporte de casos, que también es un tipo de diseño, o transversales, que se llama cross-sectional studies. De mejora en la calidad, de revisión de guías y ensayos clínicos, miren, no es tan pequeño, ¿no? En comparación, viene a ser el tercero, aproximadamente, en la frecuencia de estudios por la importancia del tema, ¿no? Pero todos estos tipos de estudios se encuentran, y quizás esta lámina que fue publicada en el Lancet hace ya 20 años, representa, en mi opinión todavía, la mejor forma gráfica de entender los tipos de estudio y espero que les sirva también para ustedes. Tiene mucho que ver con lo que es la primera pregunta, y si es que el investigador o el investigador principal va a hacer. ¿Qué cosa va a hacer? Cuando nosotros decimos que el investigador principal asigna la exposición o la intervención, ¿qué le estoy diciendo? De que yo decido a quién le voy a exponer a una cosa y a quién no le voy a exponer esa cosa. Digamos por una droga, que es lo más común, o una de las cosas más comunes o más prácticas de intentar. A este le voy a dar la droga A y al otro grupo le voy a dar la droga B. Y yo voy a decidir, como investigador principal, a quiénes le doy la droga A y a quién le doy la droga B. Entonces, eso significa asignar la exposición. Puede que no sea eso, puede que sea solamente, por ejemplo, la posición prona, la que hablábamos hace un momento en el COVID. Yo digo, entonces, a estos le vamos a colocar en posición prona y a estos no lo vamos a colocar en posición prona y comparo. Pero yo estoy decidiendo a quién colocarlo y a quién no. Cuando el investigador es el que decide qué intervención o qué exposición a quiénes lo va a realizar, entonces, cuando esa pregunta se responde con un sí, ese es un estudio experimental. Y acá viene un grupo bien pequeño de estudios en el cual ya nosotros hablamos a nivel humano, ya no hablamos de estudios experimentales, no hablamos de ensayos clínicos, que es el vocablo que se utiliza para los estudios en humanos y los estudios experimentales. En animales, en el laboratorio, en las ratas, en los chanchos se habla de estudio experimental. En los humanos se habla de estudios clínicos, ¿no? Ahora, una vez que uno decide si ese estudio experimental, por qué el investigador asignó o determinó quiénes van a ser expuestos, entonces una segunda pregunta inmediata es, ¿hubo o no una distribución aleatoria? O sea, yo elegí a quiénes le doy, a quiénes no le doy, a quiénes les pongo, a quiénes no les pongo, de forma aleatoria, ¿no? O sea, al azar. Porque hay métodos para hacer al azar.
Si la respuesta es sí, o sea, hay un estudio experimental, yo asigno la exposición y a la vez estoy haciendo una asignación al azar de los dos grupos, esto es el famoso ensayo clínico randomizado y controlado. Estos ensayos clínicos randomizados y controlados son los que tienen el más alto nivel de evidencia científica actualmente para investigación en seres humanos. Es el non plus ultra, ¿no? Es el más alto. Así que, ojo con esto, porque es el que mejor evidencia da. Pero cuando la asignación es no aleatoria, o sea, no hago una randomización para designar al grupo que va a recibir la intervención y el que no va a recibir la intervención, entonces se le llama ensayo clínico, pero no randomizado, ¿no? Hay otras formas también, como se les llama, se llama cuasi randomizado también, ¿no? Cuasi randomizado. Bueno, estos son los estudios experimentales. Y ya queda, no hay más de estos. Ahora, cuando el investigador no asigna la exposición, sino solamente mira, pues, ¿no? O sea, mira. Si yo no asigno ninguna exposición, yo no decido a quién sí y a quién no. Es un estudio observacional, observo, nada más, ¿no? Miro, observo. Ahora, puedo tener en esta observación dos grupos diferentes, ¿no? O sea, yo digo, voy a observar a un grupo que le están dando este y al otro grupo que le están dando lo otro. Y yo no asigno. Por ejemplo, en el caso de la posición prona, yo no digo a quién le voy a poner prono, ni a quién no, sino que simplemente en esa unidad de cuidados intensivos, en ese hospital, los mismos médicos, en algunos los ponen prono y otros no. Entonces, aprovecho esa diferencia de manejo y comparo. Pero yo no decido, yo no asigno. De modo que yo no estoy interviniendo y estoy observando lo que está sucediendo naturalmente en ese hospital. Entonces simplemente observo, pero tengo un grupo comparativo. Entonces es un observacional analítico. Pero si yo no tengo ningún un grupo comparativo, sino simplemente miro solamente a aquellos que están en prono o aquellos que no están en prono, o solamente miro qué pasa, entonces ese es un estudio descriptivo. Esa es la gran diferencia entre los estudios descriptivos y analíticos, ¿no? Acá estoy comparando dos grupos, acá no comparo nada, sino solamente describo. Observacional analítico versus observacional descriptivo. ¿Ok? Estudios descriptivos solo describen. El estudio observacional puede solamente describir, pero también si es analítico, y estamos hablando de un estudio de tipo comparativo. ¿Y qué es esta comparación? Puede ser de tres tipos de acuerdo a la dirección en el tiempo en el cual se han producido las variables, los hechos, los desencadenantes, ¿no? Como estamos hablando de estudio analítico, ahí sí hay variables dependientes, ahí sí hay variables independientes, ahí sí existe. Entonces, y en el tiempo uno lo va a ver, ¿no? Hay tres tipos de estudio y uno es este, que es el estudio de cohortes, que usualmente es prospectivo, ¿no? Que como dice, va de la exposición hacia el desenlace. O sea, por ejemplo, en infecciones intrahospitalarias. Uno dice, ¿cómo? Yo puedo hacer un estudio de cualquiera de estos tres, ¿no? Yo digo, para infecciones intrahospitalarias, de la exposición voy al desenlace. Esa es la forma como se hace. Entonces, yo parto de acá. Siempre es partir de acá hacia adelante. El cohorte usualmente es prospectivo, o sea que yo voy de acá para adelante. Hoy día comienzo mi estudio y miro qué pasa adelante. Entonces yo digo, si quiero estudiar las infecciones intrahospitalarias y pienso de que la desnutrición, ¿no?, incrementa el riesgo de infección intrahospitalaria, entonces a partir de acá miro, no intervengo, miro quién está desnutrido y miro quién no está desnutrido. Y después veo cuántos de los desnutridos desarrollan infección y cuántos de los que no son desnutridos desarrollan infección. Entonces voy desde hoy día hacia adelante a ver quiénes de desnutridos y de no desnutridos, dos poblaciones diferentes, desarrollan un solo evento final que es la infección intrahospitalaria. Y luego comparo las frecuencias. Eso es un estudio de cohorte prospectivo, ¿no?, que es uno de los más comunes que se utiliza también. El estudio, por otro lado, de caso y control, es al revés, es contraintuitivo, porque ya sucedió.
O sea, yo lo que voy a ver ya no es qué pasa de acá para adelante, sino lo que pasó y me voy para atrás. Es decir, ¿qué cosas lo que estoy viendo en una infección intrahospitalaria y desnutrición? Pues voy a buscar los que ya hicieron el desenlace. ¿Cuál es el desenlace? Infección intrahospitalaria. Entonces veo quiénes han hecho infección intrahospitalaria y luego comienzo a revisar de ellos para atrás quiénes estuvieron desnutridos y quiénes no. Entonces, ese es un estudio de caso y control. Va de la desenlace hacia el factor de exposición, ¿no? A diferencia en el tiempo del cohorte. Y el transversal, que también puede relacionarse a lo mismo, el transversal usualmente se reserva para estudios de tipo de encuesta, ¿no? Y usualmente son básicamente descriptivos, pero se pueden usar como analíticos también cuando en ese estudio transversal, que se toma en un solo momento, entonces uno puede identificar tanto que ya sucedió la exposición como el desenlace, y en ese mismo momento yo lo puedo identificar. O sea, a diferencia de caso y control, que yo busco el desenlace y veo más atrás quién estuvo desnutrido y quién no, en este no. En este ya veo que se han producido las dos cosas en ese momento. Pues un solo día, antes el desenlace se hace, perdón, el estudio transversal se hace en un solo día o en un periodo corto de tiempo, no 3 días, 5 días. Entonces, en ese tiempo yo identifico quiénes hicieron infección intrahospitalaria y quiénes estuvieron desnutridos. Y veo, pues, si hay más frecuencia de desnutridos en el grupo de infección que en el grupo de no infección. Entonces, como ustedes pueden ver, de acuerdo a cómo se analiza en el tiempo, están los 3 estudios, y es fácil identificar si es un estudio cohorte, si es un estudio caso y control o si es un estudio transversal, ¿no? Para ver de acuerdo al periodo de tiempo. Y eso lo ponen los mismos estudios en su diseño. Eso es lo mismo prácticamente un poquito más detallado, ¿no? La evidencia voy a poner el tiempo acá, que ya estamos a pocos minutos. La evidencia, como decía, la validez de la evidencia y la importancia de la evidencia va a depender del tipo de estudios y va de abajo a arriba, ¿no? O sea, acá no se ponen, por ejemplo, los reportes de casos, porque los reportes de casos realmente no aportan ninguna evidencia, simplemente es una experiencia que nos sirve, y sí sirve para después, pero no es, si bien es un diseño de estudio, no es un estudio que aporte evidencia, sino de una forma de presentación, una característica de respuesta a un tratamiento, etcétera, etcétera. Pero en los que estudian comparativos y analíticos, este es el grado de evidencia. Los que dan menos evidencia, menos validez, casos y controles, mejores son los de cohorte porque son prospectivos y tienen control de variables. Y luego vienen ya los de intervención, que ya no son observacionales, que es el ensayo clínico. Claro, la corona, la cereza que corona todo esto puede ser el metaanálisis o la revisión sistemática de ensayos clínicos, que no es más que un estudio de estudios. Algunos, a mí me gusta llamarlos como, este es el estudio de los flojos, porque no hacen el estudio, sino simplemente agarran lo que se ha publicado y comienzan a analizarlo. Pero no son tan flojos, ¿eh? Porque hay una metodología bien compleja a seguir. Así que es solamente para identificar que ellos no están haciendo un estudio directo, es sobre bases secundarias. Ya son publicaciones realizadas, entonces comienzan a juntar. ¿Cuál es la ventaja de la metaanálisis o la revisión sistemática? Que juntan muchos casos, o sea, tienen que identificar que los casos sean similares, que los desenlaces sean similares, y entonces pueden juntar una serie de casos para poder llegar a una conclusión que tenga probablemente más significancia, porque en un ensayo clínico yo puedo tener 2.000 participantes. Por una revisión sistemática, si tengo 10 ensayos clínicos, serán 20.000 participantes. Entonces, el impacto estadístico y de evidencia resulta siendo mucho más de más aplicación a nivel clínico, ¿no? A nivel de salud pública. Entonces, por eso que esto corona la cereza, pero no va en el mismo sentido del resto, porque todos son estudios primarios. Este es un estudio secundario o de base secundaria, ¿no? Por supuesto que, si bien la jerarquía está en primer lugar para los ensayos clínicos randomizados, ya digo, superados por el metaanálisis o por la revisión sistemática, lo demás, cada uno tiene su valor, sus fortalezas, y tiene, por supuesto, sus debilidades, ¿no? Los estudios de casos no puede tener de ninguna manera inferencia, no se infiere nada, simplemente describe unas cosas.
Lo estudio tanto de caso control y de transversales. No, bueno, claramente el de transversal no puede inferir causalidad porque hemos encontrado las dos variables al mismo tiempo, ¿no? Simplemente estamos viendo la asociación, nada más, pero no causalidad. El caso control pudiera ser cierta, pudiera identificar alguna causalidad, ¿no? El cohorte también más probable que sí elija causalidad porque estoy viendo desde acá qué pasó por adelante, entonces estoy controlando esa variable desde allá, desde el momento que estoy mirando. Y por supuesto, este es el que tiene más evidencia. Porque recuerden ustedes que los ensayos clínicos, como son tan estrictos para identificar a sus participantes, porque no entra cualquiera, son tan rigurosos que seleccionan mucho los participantes. Y cuando hacen eso, tienen algo que los debilita. Que entonces a la hora que yo quiero trasladar los resultados de ese ensayo clínico a mis pacientes, se me hace difícil. Y es lo que, por lo menos a mí me ha sucedido con mucha frecuencia. Leo ensayos clínicos y los veo maravillosos. Y cuando voy a querer aplicarlos a mis pacientes, veo que mis pacientes no son prácticamente lo mismo, son casi nada respecto a los pacientes que ellos describen que han ingresado a su estudio. ¿Por qué? Porque los han tenido que seleccionar para que puedan aplicar a lo que es un ensayo clínico riguroso, que eso exige el ensayo clínico. Este es un problema de validez externa en estos estudios cuando son demasiado rígidos y tienen que serlo, y para transmitirlos a una población que es diferente, y entonces la aplicabilidad se diluye, ¿no? Estos son más fáciles de aplicar, pero tienen un menor grado de evidencia, como ustedes acaban de escuchar, ¿no? Los estudios descriptivos, si bien son digamos, lo que están en la base de la evidencia, si es que existe alguna evidencia inicial, no deben ser despreciados. En el COVID hemos tenido infinidad de las mejores revistas del mundo publicando estudios descriptivos del COVID totalmente en forma apropiada. Era una enfermedad nueva, que no se conocía, con manifestaciones nuevas, una alta mortalidad y problemas graves, y eso se necesitaba conocer qué enfermedad era para poder comenzar a ver qué intervenciones pueden ser útiles. Entonces, acá se han aprobado una serie de publicaciones que de otra manera nunca hubieran sido aprobadas para otro tipo de enfermedades que ya se conocen, ¿no? Entonces acá el estudio descriptivo tiene una validez, pero validez, por ejemplo, de una enfermedad nueva o una respuesta nueva. Hay cosas que uno tiene que identificar, ¿no? Dentro de eso está las encuestas, excepto las encuestas con los transversales que son analíticos. Transversales o de prevalencia son casi sinónimos, ¿no? O sea, cuando yo hablo de un estudio transversal y hablo de una frecuencia, en ese momento estoy hablando de una prevalencia. Cuando hablo de un estudio de cohorte en el tiempo, de cohorte hacia adelante, estoy hablando de incidencia. Incidencia y prevalencia son diferentes. Incidencia son los casos nuevos en un periodo de tiempo hacia adelante, la prevalencia es lo que encuentro aquí y ahora, en un corte transversal. Y los reportes de casos, de serie de casos y de casos simplemente, que son los que también parte de estudios descriptivos, ¿no? Y como decíamos, esto no necesariamente corresponde a estudios que son inútiles, son muy útiles. Estudio que publicamos con una residente de un proceso no tan frecuente, en un lactante que fue muy bien con un tratamiento que todavía estaba en discusión, que era el sirolimus, y que bueno, funcionó muy bien, gracias a Dios. La niña, ya no sé cuántos años tiene ahorita, debe tener como 4 años, 3 años, pero está muy bien. Este reporte ayuda a otros a que también tengan evidencia y lo juntan porque había varios casos ya descritos también con este tratamiento. Entonces, lo que uno necesita en este tipo de estudios de reporte de casos es fundamentalmente por qué lo publicas, ¿no? O sea, la razón por la que lo publicas. Tú lo publicas porque es un caso único, raro, como ha habido muchos en COVID, o lo publicas porque hay una característica que no se había descrito antes, o porque el respuesta al tratamiento nuevo o este tratamiento ha sido inusual, qué sé yo, ¿no? Yo creo que estoy sobre el tiempo y lamentablemente voy a tener que terminar acá, ¿no?
y para que ya puedan ir a sus prácticas. Sí, vamos a cortar antes de tiempo por los problemas técnicos que hemos tenido. También si quieren hacer alguna pregunta en este momento, ya a ustedes les voy a pasar ahorita espero que haya cargado, sí, ya cargó ya. Así que les paso la otra charla que está también ya en el chat para que lo revisen si es que tienen la disponibilidad para hacerlo. Bien, entonces, ¿alguna pregunta que quieran realizar? Ah, Ana. Ana Jara. Doctor, Sí, a las 9:32 recién veo que tú me has escrito que sigue presentando la primera diapositiva. ¿Eso sigue igual hasta ahorita? no, después cambió. Justo cuando mi compañera le indicó, ahí Ah, ya. cambió. Sí, sí se podía ver. Ok. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, ya pueden ir a sus clases, a mis alumnos. Me están llamando ahorita.